Bienvenidos, hoy vamos a analizar un material que por fuera parece el típico libro para hacerse rico, pero que si le rascamos un poquito, es otra cosa. Hablamos de Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker, pero la idea no es verlo como un manual de finanzas, lo vamos a tratar como lo que realmente parece ser, un caso de estudio fascinante sobre cómo hackear nuestro propio cerebro, usando principios de programación neurolingüística. Es una forma excelente de plantearlo, porque, bueno, la misión de hoy no es solo repetir los consejos de Eker, que ya son muy conocidos. La idea es desarmar la maquinaria psicológica que hay detrás. Con los textos en la mano, vamos a conectar sus ideas, que son súper prácticas, con los fundamentos de la PNL, de la neurociencia. Queremos entender no solo el cómo funciona, sino el por qué funciona. Me encanta. Y revisando el material, veo que todo gira como en torno a tres grandes ejes que me gustaría que me ayudes a desempacar. Primero, esta idea del patrón del dinero, que suena casi como el villano de la historia, ¿no? El programa que nos sabotea sin que nos demos cuenta. El villano silencioso, totalmente. Y después, claro, podríamos meternos de lleno en el lenguaje que usa. Esos famosos archivos de riqueza. A mí me parece fascinante cómo la elección de unas palabras puede literalmente cambiar la química del cerebro y prepararnos para el éxito o para el fracaso. Y por último, la parte práctica. O sea, si ya entendimos el programa viejo y el código nuevo, ¿cómo se hace la instalación? Veremos las técnicas que propone, pero pasadas por el filtro de la ciencia, para ver si de verdad se puede reprogramar la mente. ¿Te parece si empezamos por el principio? Por ese patrón del dinero. Perfecto, claro. Eker arranca con una idea muy potente. Dice que tu éxito financiero no tiene casi nada que ver con la economía, ni con tu trabajo, ni la suerte. Depende de un patrón del dinero, un blueprint, que tienes grabado en el subconsciente, y usa su propia historia como prueba. Los textos cuentan que se hizo millonario, lo perdió todo en un par de años, y bueno, al tocar fondo, se dio cuenta de que el problema no eran sus inversiones, era su cabeza. Y lo que es fascinante aquí es que este concepto de blueprint no es algo místico. Para nada. En el campo de la programación neurolingüística es lo que llamamos un self-script, un guión interno. Es literalmente un programa de software que se instala en nuestro cerebro en la infancia y que después corre en piloto automático toda la vida. Ok, lo entiendo en teoría. Pero suena un poco determinista, ¿no? Como si estuviéramos condenados por lo que oímos o vimos de niños. ¿Es tan poderoso ese guión? Es increíblemente poderoso, ¿eh? Justo porque no somos conscientes de él. El propio material de Eker identifica las tres formas en que se graba este guión, y son las mismas que estudia la PNL. La primera es la programación verbal. Todo lo que oíste sobre el dinero. Claro, frases como el dinero es la raíz de todos los males o los ricos son mala gente. Exacto. O eso no es para nosotros. Nunca tendremos suficiente. Se convierten en verdades absolutas para nuestro subconsciente. Y esas ideas se repiten y se repitan hasta que son parte del paisaje. Luego él habla de los modelos de referencia, que supongo que es ver cómo actuaban nuestros padres, ¿no? Sí, ver qué hacían. Si el dinero era una fuente de peleas constantes, si lo gastaban impulsivamente, si lo guardaban con miedo, todo eso lo absorbemos. Lo absorbemos y lo replicamos, me imagino. Y lo replicamos. Y la tercera vía, que es muy potente, son los incidentes concretos. Una experiencia emocionalmente muy fuerte con el dinero en la niñez. Quizás ver a tus padres perderlo todo, o no sé, recibir un regalo que te hizo sentir culpable. Esas experiencias crean como una cicatriz emocional que asocia el dinero con dolor o con miedo, y entonces nuestro guión se escribe para evitar esa emoción a toda costa. Para explicar esto, el libro usa una analogía que me pareció brillante, la del termostato financiero. Dice que todos tenemos un termostato fijado en una cierta cantidad de dinero. Si estás programado para, digamos, 50,000 al año y de repente ganas 100,000, tu subconsciente entra en pánico y activa mecanismos para deshacerse de ese exceso y volver a tu zona de confort. Y ese mecanismo, bueno, tiene un nombre. Se llama homeostasis cognitiva. Homeostasis cognitiva. Pensemos en el cerebro como si fuera un burócrata, pero uno perezoso y eficiente. Su trabajo principal es ahorrar energía, y para eso ama las rutinas, odia el cambio.
Su lema es: si hemos sobrevivido hasta ahora haciendo esto, sigamos haciéndolo. Si tu guión dice yo soy una persona de 50,000 y de repente tu banco muestra 100,000, el burócrata interno entra en pánico. Grita: ¡alerta! Esto no coincide con nuestros archivos. Me imagino al pequeño burócrata corriendo en círculos. ¿Y qué hace para arreglar el problema? Activa el autosabotaje. Empiezas a gastar de forma impulsiva, haces una mala inversión, le prestas dinero a quien sabes que no te va a devolver, cualquier cosa para que la realidad de afuera vuelva a coincidir con la de adentro. El propio Eker es el ejemplo perfecto. Cuando se hizo millonario la primera vez, su termostato seguía fijado en luchar para sobrevivir. Así que su cerebro, a través del gasto, lo devolvió a su temperatura. El autosabotaje no es una falla moral, es un mecanismo de coherencia neurológica. Es increíble. Es como si te ganaras la lotería y tu subconsciente te obligara a usar el billete para prender un asado. Da un poco de miedo, ¿no? Pensar que estamos programados para autosabotearnos así. Entonces, si este blueprint es como un programa de computadora viejo, la solución no es solo borrarlo, necesitamos instalar una nueva versión. Y supongo que ahí es donde entran los famosos archivos de riqueza, ¿no? Exacto, son el nuevo código fuente. Y aquí es donde la conversación se pone realmente interesante, porque pasamos del diagnóstico a la reprogramación. Y todo empieza con el lenguaje. De acuerdo. De los 17 archivos, hay uno que siempre me ha llamado la atención, el número 2. La gente rica juega al juego del dinero para ganar. La gente pobre juega para no perder. A ver, a primera vista suena una frase de calendario motivacional. ¿De verdad hay algo científico que demuestre que esta simple diferencia de palabras puede cambiar algo? Totalmente. La diferencia no es sutil, es un abismo neurológico. No es pensamiento mágico, es semántica operativa. El lenguaje que usamos le da instrucciones directas a nuestro cerebro sobre cómo debe percibir el mundo y actuar. La frase jugar para ganar activa lo que en neurociencia se conoce como un marco atencional de aproximación. Marco atencional de aproximación. Suena complejo. ¿Cómo funciona en la práctica? Es más simple de lo que parece. Imagina la diferencia entre manejar un coche viendo el destino final en el GPS y manejar viendo solo el parachoques del coche de enfrente para no chocar. Cuando juegas para ganar, tu cerebro pone el foco en la meta, en la recompensa, en la expansión. Tu sistema nervioso se llena de neurotransmisores como la dopamina, que te motivan a buscar oportunidades, a tomar riesgos calculados. Tu mente se abre. Entiendo. Tu campo de visión se amplía. ¿Y qué pasa con jugar para no perder? Ahí ocurre todo lo contrario. Se activa un marco de evitación. Tu cerebro ignora el destino y se concentra solo en el peligro. El foco está en el obstáculo, en el riesgo, en la supervivencia. Neurológicamente, esto activa la amígdala, el centro del miedo. El objetivo ya no es conseguir más, sino proteger lo poco que tienes. Tu visión se convierte en un túnel. Las palabras le dan a nuestro cerebro o el GPS para avanzar o la alarma de colisión para frenar. ¡Qué potente! Y esto conecta directamente con otro archivo que menciona el material. El número 5. Los ricos se enfocan en las oportunidades, los pobres en los obstáculos. Es la misma dinámica, pero con otras palabras. Es exactamente la misma estructura neurológica. La palabra oportunidades obliga a tu cerebro a entrar en un modo de escaneo amplio, a buscar lo que sí es posible. La palabra obstáculos, en cambio, contrae tu atención. Te hace fijarte en un único punto y magnificarlo. El lenguaje no solo describe tu mentalidad, la crea. Es la diferencia entre un mapa que te muestra todos los caminos y uno que solo te marca los precipicios. ¡Exacto! Y todo esto, en el fondo, se reduce a la mentalidad de abundancia versus la de escasez. Jugar para ganar solo tiene sentido si crees que hay algo que ganar, que hay oportunidades. Costa. El lenguaje de los archivos de riqueza es un entrenamiento deliberado para forzar al cerebro a abandonar ese marco de escasez y operar por defecto desde la abundancia. Ok, esto empieza a tener mucho sentido. Ya entendimos el guión viejo, Que nos sabotea. Y tenemos el nuevo código lingüístico. pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo se instala este nuevo software de forma permanente? El material habla de herramientas como las declaraciones y, sobre todo, de la acción. Empecemos por las declaraciones.
Cuando Eker propone que repitas frases como «soy un excelente administrador del dinero», no está proponiendo un simple acto de fe. Está usando una técnica de PNL muy conocida para el reemplazo de scripts lingüísticos. Es un intento de sobreescribir conscientemente el código antiguo. Como una especie de virus informático bueno que metemos para eliminar el malware. Es una buena analogía. Piensa que las viejas programaciones como «el dinero es malo» corren de forma automática, subconsciente. Son el sistema operativo por defecto. La declaración es un nuevo comando que introduces manualmente, una y otra vez, con la intención de que, por pura repetición, el cerebro empiece a considerarlo como una opción válida, y con el tiempo como la nueva instrucción. Es, literalmente, una batalla por el control de tu diálogo interno. Pero aquí es donde Eker mete un giro que me parece crucial y que lo diferencia de mucha autoayuda. Los textos citan su frase: «Talk is cheap», hablar es barato. Él insiste hasta el cansancio en que las afirmaciones y el conocimiento no sirven de nada si no hay acción. Y ese, neurológicamente hablando, es el anclaje que hace que todo el sistema funcione. La acción es el motor de la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para reorganizarse, para formar nuevas conexiones. Y nuestro cerebro no se recablea de forma duradera solo con pensamientos, se recablea con experiencias y comportamientos repetidos. Por eso el archivo 15, los ricos actúan a pesar del miedo, no es un consejo de valentía, es una instrucción neurobiológica precisa. A ver, me gustaría entenderlo mejor. Pongamos un ejemplo. ¿Qué pasa en el cerebro de alguien que tiene un guión de «invertir es peligroso» cuando por primera vez, muerto de miedo, invierte una pequeña cantidad de dinero? En ese momento está ocurriendo algo extraordinario. Al hacer una acción que contradice su viejo guión, está forzando a su cerebro a crear una nueva vía neuronal. Imagina que el viejo guión es una autopista de 8 carriles, súper ancha, usada por años. Y la nueva acción es como entrar en una selva densa con un machete. La primera vez es increíblemente difícil, lento, da miedo. Tienes que abrir un camino donde no había nada. Donde no había nada. Y la declaración, la frase «soy un inversor inteligente», ¿qué papel juega ahí? La declaración es el mapa que te dice «oye, en esa dirección, al otro lado de la selva, hay un destino mejor». Te da la intención. Pero la acción es el acto físico de usar el machete y empezar a caminar por ese nuevo sendero. Cada vez que repites la acción, cada vez que inviertes un poco más, que revisas tus finanzas, ese sendero se hace un poco más ancho. Y supongo que la autopista vieja se empieza a llenar de maleza por falta de uso. Exactamente. El cerebro es práctico. Refuerza las vías que se usan y deja que se atrofien las que no. Cada acción que es coherente con tu nueva declaración le manda una señal potentísima al cerebro que dice: «Atención, burócrata, esta nueva identidad es real. No solo lo digo, lo hago». Con el tiempo, ese nuevo sendero se convierte en la nueva autopista. El refuerzo conductual es lo que convierte un cambio lingüístico temporal en una transformación neurológica permanente. Sin acción, las declaraciones no sirven. Increíble. Entonces, si hacemos un recuento del viaje de hoy, siento que hemos desglosado la máquina por dentro. Primero, entendimos que el blueprint de Eker no es una idea abstracta, sino un self-script, un guión muy real que opera desde nuestro subconsciente. Podemos identificar sus orígenes. Segundo, vimos que los archivos de riqueza son mucho más que lemas. Son herramientas lingüísticas diseñadas para cambiar nuestro marco atencional, para pasar de un modo cerebral de defensa a uno de oportunidad. Y tercero, y quizás lo más importante, que el cambio real no es mágico, es una combinación de dos fuerzas. Por un lado, cambiar el cuento que nos contamos, con las declaraciones. Otro, y de forma no negociable, salir a actuar como si ese nuevo cuento ya fuera verdad, forzando al cerebro a adaptarse a través de la neuroplasticidad.
Si lo vemos en perspectiva, la genialidad del sistema de Eker no es que haya inventado conceptos revolucionarios. Muchos de estos principios llevan décadas en la psicología. Su gran mérito es empaquetarlos en un sistema de acción tan simple, tan directo, que obliga a la persona a dejar de ser un espectador y convertirse en el ingeniero activo de su propia reprogramación. Totalmente de acuerdo. Y para terminar, quiero dejar una idea flotando, algo para que la gente se quede pensando. El material menciona una de las herramientas más prácticas de Eker, su sistema de dividir el dinero en diferentes jarras o cuentas. Un porcentaje para necesidades, otro para ocio, educación, etc. La pregunta que me queda es, si el guión interno es tan abstracto y poderoso, ¿de qué manera un sistema tan físico, tan tangible como el de las jarras, funciona como el anclaje definitivo que solidifica todo este cambio? ¿Será que obligarnos a realizar una acción física y repetitiva cada vez que recibimos dinero es la pieza final que convierte un concepto intangible como ser un buen administrador en un hábito neuronal ineludible?